Aquí estamos de nuevo, gente, aquí estamos de nuevo en este setup, en este nuevo escenario. Será un escenario temporal, en paréntesis, porque en septiembre también estaré en otro, supongo, escenario, otro setup nuevo. Pero de momento estamos aquí, he grabado vídeos en el antiguo setup, en el antiguo escenario que he estado durante casi un año, grabando directos, vídeos, en fin, un montón de contenido. Pero que todo llega a su fin. Al fin y al cabo, seguramente veréis vídeos de los últimos que pude grabar. Y aquí será esta vez el escenario con todas las películas, por allí, por acá, por aquí abajo, por allá. Están todas conmigo por fin. Hacía tiempo, creo que nunca. Bueno, sí, cuando antes, hacía años, cuando era más pequeño, quizás sí, pero de estos últimos años es la primera vez que consigo tener todas mis películas juntas, algo que bueno, que hacía tiempo que no pasaba y estoy muy contento. Hoy os traigo un vídeo de una crítica, una opinión, una review con spoilers de Wonder Woman 1984. ¿Y por qué? Porque es una película que he revisionado hace poquito, junto a mi padre. Le di el venazo de ver la secuela de la personaje superheroica de DC. No había visto la primera, vi la primera en HBO Max, le dije, bueno, ¿quieres ver alguna película? Me dijo, pues quiero ver la segunda, no sé qué, de la chica esta. Entonces, pues le comenté que la tenía en físico, pero él le dijo, bueno, pues si la tienes presentada, como la tenía presentada porque es un unboxing que aún no había enseñado, me dijo, no, pues la vemos en HBO Max. Y digo, tenemos un 4K, ¿por qué no ver el 4K? Y así pues veía mi segunda película en 4K, ya que el reproductor en 4K no lo tengo conmigo, lo tenía en casa de mis padres y no podía disfrutarlo tanto como me hubiese gustado. Entonces, por fin he visto una segunda película en 4K, ha sido esta cinta, la secuela de Wonder Woman 1984. Mi padre me dijo, no la desprecientes, pero vamos allá, no pasa nada, ya daré explicaciones en el vídeo. Y al fin y al cabo, pues aquí tenemos la cinta que vamos a hablar ahora, a continuación, después de la intro, de la opinión, mi opinión al fin y al cabo con spoilers, de Wonder Woman 1984. ¡Vamos allá! Muy buenas, cinéfilos, cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a mi canal, @CinemaChannelTV, a vuestro canal, al fin y al cabo, a este nuevo setup, a este nuevo escenario. Y vamos a hablar sobre Wonder Woman 1984, la película secuela de 2020, una película que llegó en ese año un poco turbio, ¿no? Un poco trambólico de lo sucedido por la pandemia, una película que lo cierto fue un aire fresco a la taquilla porque fue un soplo de energía junto con Tenet, ambas de Warner Bros., curiosamente, que fue quienes sostuvieron la película, la taquilla, mejor dicho, la taquilla en España y mundialmente, porque no había grandes cintas en la cartelera. De hecho, los cines tuvieron que hacer reposiciones de películas de los 80, 90, los 2000, incluso de los 2010, 2014, recuerdo, para poder hacer frente a los gastos que tenían las instalaciones de los cines, y no, porque no tenían películas nuevas que ofrecer. De hecho, fueron muy poquitas las estrenadas y una de ellas fue la más caracterizada junto a Tenet, fue Wonder Woman 1984. Una secuela que tuvo varios problemas de retrasos por lo que hubo en el año y finalmente se estrenó en 2020, en diciembre. Yo la pude ver a finales de diciembre, recuerdo que fue casi en Nochevieja, el día 30 o el 29 de diciembre. Es una película que al fin y al cabo no es la mejor secuela, ni mucho menos, no es la mejor película del universo de DC. Está muy lejos de su predecesora, que a mí es una película, Wonder Woman 2017, que me encanta, me fascina, creo que es de las mejores películas de inicios de un personaje heroico, esta vez de una personaje heroica, una heroína, una superheroína. Y la secuela es algo que no me terminó de convencer, pero creo que es entretenida. Vamos a sacar los puntos positivos y negativos de esta cinta. Al fin y al cabo es una película que está dirigida por Patty Jenkins, misma directora que la primera cinta.
y está protagonizada por Gal Gadot como Wonder Woman. Tenemos también a Pedro Pascal, a Kristen Wiig, a la vuelta de Chris Pine. Y es cierto que la vuelta de Chris Pine tuvo algunas controversias porque no sabíamos cómo iba a volver el actor, ya anunciado, no fue ninguna sorpresa, pero supuestamente moría en la primera entrega, y cómo le iban a dar coherencia a esta vuelta para que la gente no le chirriase tanto volver a ver al actor en pantalla. Un actor que a mí me gusta mucho, lo cierto es que es un actor que lo veo con mucho carisma, con mucho porte, muy guapo. Sinceramente es un actor que desprende belleza. Es cierto que es subjetiva, pero a mí me parece un actor bellísimo, y lo cierto es que no tiene películas, al menos en los últimos años, muy aprovechables o con un papel muy protagonista y haga una franquicia suya, ¿no? Solamente lo hemos visto en Star Trek como una franquicia suya, como películas, una trilogía donde el actor es protagonista totalmente, pero es cierto que no consigo ver el empaque quizás como en otras películas, y me gustaría verlo en otras cintas con una trilogía o una franquicia suya. Y por qué no en Marvel, ¿no? Me gustaría verlo en Marvel, con un superhéroe potente, con empaque, hacer suya una franquicia, llevarla a cabo, ser la cara del proyecto. Y es algo que a mí me chirría mucho que no tenga películas últimamente con ese rol, ¿no? Lo cierto es que aquí su participación es mucho menos que la primera. La vuelta, ¿no? Tenemos la trama, bueno, vamos a contar la trama primero. Gal Gadot aquí, Diana Prince, ve que hay una piedra mágica, ¿no? Que tiene esos poderes, que pides un deseo y ese deseo te concede, esa piedra te concede el deseo y a cambio te quita algo tuyo. Diana Prince, Wonder Woman, pide la vuelta de su amado, de Chris Pine, y este vuelve de entre los muertos, encarnado en otra persona. Al fin y al cabo se ven envueltos en una trama donde tenemos a Pedro Pascal de villano y a Kristen Wiig también, donde hace una evolución muy interesante del personaje. Está Kristen Wiig, que es una actriz que lo hemos visto mucho en comedia, y al fin y al cabo es un cambio de registro que tenemos en esta cinta, como más dramática, más action woman. Y es interesante cómo se enfrenta luego a Diana Prince, esta actriz. Y luego por otro lado tenemos a Pedro Pascal, se hace dueño de la piedra y va concediendo deseos a mansalva para toda la gente, y a cambio, porque se convierte en la piedra, tiene ese poder de recibir a cambio de los deseos, cosas buenas que tenían las personas que piden ciertos deseos, ¿no? Es una película que se va resintiendo mucho en el camino, es una película larga, de 2 horas y 20, 2 horas y media prácticamente, tiene un ritmo lento, tiene un encuadre también, estética algo televisiva, algo que yo creo que la directora Patty Jenkins ha querido recalcar y hacer homenaje a la serie de televisión con Linda Carter, actriz que dio vida a Wonder Woman. Y lo cierto es que aquí tiene un pequeño papel que sale en la escena post-créditos, como Asteria es una antigua guerrera de las Amazonas que cuenta la leyenda aquí Diana Prince sobre su historia. Y es cierto que en cuanto a personajes, el elenco es algo corto, solo tenemos como principales a Chris Pine, a Pedro Pascal, Kristen Wiig y Gal Gadot. Tenemos, digamos, 3 tramas paralelas. Pedro Pascal por un lado haciendo de las suyas con la piedra, tenemos a Kristen Wiig por otro lado, que ella también pide un deseo involuntariamente cuando tenía la piedra en su poder, puesto que es geóloga y tenía la piedra en sus manos para trabajar y saber la procedencia de ella, y pide un deseo de ser como Diana Prince, ¿no? Entonces coge los poderes de Wonder Woman y también consigue evolucionar de dicha manera que se convierte en una villana interesante en la película, que al fin y al cabo tiene una confrontación con Wonder Woman. Es una lucha que no está mal. Lo cierto es que en su recta final estamos en otro de nuevo, en escenas nocturnas con luchas a la luz de la noche, y no podemos ver con claridad lo que está pasando. Es algo que recientemente lo están haciendo muchísimo las producciones de alto presupuesto, en recurrir
a escenas nocturnas de batalla final, algo que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, es algo que están recurriendo mucho, puesto que consiguen que los efectos especiales no canten tanto. De las muchas pegas que le puedo poner a la película, es una batalla final muy insulsa, creo que se podría haber hecho mucho mejor. Esa batalla final con Kristen Wiig convertida en Guepardo contra Wonder Woman, una Wonder Woman que tiene una evolución, digamos, en sus poderes, al recurrir al deseo pierde sus poderes y se tiene que alejar de Chris Pine. Un Chris Pine que, como digo, es recurrente en la cinta, aparece a eso de la hora 45 minutos y es de lo mejor de la película, ¿no? Esa aparición estelar, esa aparición carismática y esa dosis cómica que tiene el personaje de estar en otra década, en estar en otro tiempo, pasar de su época a los años 80, algo abismal, y se queda abrumado, ¿no?, de tantas novedades, de tanto avance tecnológico, y es esa dosis cómica de cómo evoluciona el personaje, bueno, cómo se siente, y cuando se tienen que separar, puesto que Wonder Woman tiene que renunciar a su deseo, sus poderes vuelvan y que se cure y pueda hacer frente a la lucha contra Pedro Pascal y Kristen Wiig. Es algo muy emotivo que quizás para mí es de lo mejor de la película, ¿no? Esa relación, esta química que tienen Chris Pine y Gal Gadot es fundamental. Creo que es de lo mejor de la cinta. Sin lugar a dudas, creo que a partir de ese momento la película baja bastante, tiene altibajos en su ritmo, se resiente demasiado, tarda mucho en arrancar, por ejemplo, que es una película que va muy lenta en cuanto al argumento, se entretiene demasiado. Para la historia que tiene que contar es algo larga, porque yo creo que es una historia que podría haber sido más contundente, más directa al grano, de unas 2 horas, incluso 1 hora y 50, 1 hora y 40, le hubiese venido muy bien, ¿no? Quizás recortar escenas, quizás acortar algunas, no hacerlas tan alargadas, porque tampoco digamos que hay muchos personajes en la trama, solamente hay 4, y es una película que se resiente bastante en el ritmo. En cuanto a la estética, como digo, en algunos momentos parece de una forma televisiva, ya que utilizados encuadres. La escena inicial vemos a esa Wonder Woman de niña, ¿no?, que hacía competiciones con las amazonas. Está muy chula, visualmente es una pasada. Por cierto, el 4K se ve genial. Y luego en ciertas escenas de los 80 vemos como ese formato, que al parecer en algunos momentos parece incluso televisivo, como la destrucción de la sociedad, ¿no?, esa piedra que tiene en común en otras sociedades que ya estuvo, es el colapso, la caída de la sociedad en la que se encontraba, como en Roma, la caída de Roma, la caída de los mayas, y en fin, esa piedra que al convertirse Pedro Pascal en ella, al fin y al cabo propicia el colapso de la sociedad y el derrumbe del mundo, ¿no? Vemos como en algunos momentos la película tiene ese formato quizás, como digo, televisivo, que yo creo que hace un homenaje a la serie de televisión, pero sin embargo en algunos momentos pierde el interés muchísimo en la película y se hace algo que no le sienta muy bien. Hay que destacar la música, que utiliza una música en algunos momentos, una banda sonora muy retro, muy de los años 80, y en cuanto a los efectos visuales tampoco tiene tantos, porque en cuanto a la acción y el ritmo trepidante que quizás podía tener la primera entrega, aquí no aparece. Es una película que tarda muchísimo en entrar de lleno en el meollo y es algo que a mí no me acaba de convencer. Es cierto que es una película entretenida, que podría servir como un episodio largo de televisión de esta personaje, podría funcionar mucho si le hubiesen quitado quizás 40 minutos. Yo creo que hubiese funcionado mucho mejor como película o como episodio piloto o episodio largo de una serie de televisión, porque como película la veo algo insuficiente y mucho menos épica que su primera entrega de 2017. Mi nota sería 3 estrellas, mi nota sería un 6 sobre 10, 3 estrellas sobre 5. Es una película entretenida, interesante para ver más de esta Diana Prince que en el pasado, ¿no? Digamos que en la actualidad, en los años 2017, 2018, 2019, con la Liga de la Justicia, vemos ese margen, ese recorrido que aún no hemos visto de la superheroína, y la vemos en una época distinta a la que ya vimos en la primera entrega.
Está bien verla de nuevo, está bien ver qué problemas tuvo que afrontar o qué problemas tuvo que resolver, a quién se tuvo que enfrentar, a qué villanos o villanas, en este caso con Kristen Wiig, con Pedro Pascal, que son dos villanos que luego se juntan, tienen propósitos muy parecidos, el no renunciar a sus poderes de la piedra, pero no tenía ese miedo o esa potencia de interpretación que podría tener David Twellis en la primera entrega, como ese monstruo que luego se convirtió, que a mí me encantó. Muy inferior a la primera entrega yo le puse un 7,5 prácticamente, a esta, como ya he dicho, le daría un 6, no mucho más. De hecho, en el primer visionado que fui a los cines, la vi, le puse un 6,5, me pareció entretenida, creo que no era tan mala como la pintaban, el fandom se dio muchísimo, creo que fue una película muy dividida, más bien porque y es una película muy inferior a la primera parte, pero yo no creo que sea una mala película, ni mucho menos, es entretenida, interesante, ver algo más de este personaje, pero es cierto que con un nivel de competencia mayor en una cartelera actual o en el último año, le hubiese ido mucho peor. Tuvo suerte que no tuvo mucha competencia en 2020, pero es cierto que la crítica la valpuleó bastante y salió mal parada de ella. Mi crítica, mi opinión, ya la he dado, ha sido una película que es cierto, no la he disfrutado tanto como la primera vez, se me ha resentido en algunos momentos, pero es interesante y no la considero como peor, considero peor de universo DC a Aves de Presa y quizás alguna más, pero no la consideraría como la peor película de DC ni mucho menos. Una secuela digna, esperemos algo mejor la tercera parte, quizás nos puedan sorprender, ya veremos con qué nos sorprende Patty Jenkins en Wonder Woman 3, que solamente nos llegará en 2024. Esto ha sido todo, chicos, chicas, mi opinión, mi crítica de Wonder Woman 1984, una nueva película que he revisionado, una nueva edición que he revisionado hace poquito en 4K, que se ve muy bien. Una película que me costó 2,48, un precio fantástico porque estaba de oferta en el Black Friday y además utilicé un código de GamerG de 5 euros y se quedó por 2,48 a un precio fantástico. Así que por fin la he podido ver en 4K, aquí vemos el 4K. El disco negro y aquí el Blu-ray, el disco azul. Fantástica, la verdad, la calidad de la edición, del disco, espectacular. Y nada, poco más que añadir, chicos, chicas, comentadme lo que queráis. Gracias por seguir aquí un día más, gracias por llegar hasta aquí. Dejen un like, suscríbanse, que a mí me ayudaría muchísimo. Y solamente a ti no te cueste nada. Poco más por aquí, muchas gracias, muchos besos, muchos abrazos para todos y todas. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank you.